Estoy en la Feria del Libro de Madrid y estoy con Iñaki Ezquerra. Si uno lee la biografía de Iñaki Ezquerra, solo con los títulos que ha publicado, ya podemos tener un perfil de Iñaki Ezquerra. Nació en Bilbao en 1957 y estos son 3 de sus libros que llama la tetralogía vasca: Estado de excepción, Eta pro nobis, Sabino Arana o la sentimentalidad totalitaria, y como es una tetralogía y no 3, como dije antes por error, Exiliados en democracia. Leyendo esto tan solo ya se puede trazar uno hasta qué punto el perfil de Iñaki Ezquerra tiene que ver con los años peores de la memoria vasca contemporánea. ¿Cómo te ha dejado a ti ese tiempo, Iñaki? Bueno, me ha dejado un recuerdo bastante doloroso, porque no solamente por la cuestión política, por el terror obviamente de los asesinatos, que afortunadamente hoy es una etapa superada, sino por todo todas las huellas que eso deja dentro de uno. Los exilios interiores. Hay uno de esos libros que se titula Exiliados en democracia, precisamente habla no del exilio físico, porque vivir hoy en Madrid, después de vivir en el País Vasco, pues estás en el mismo país y hoy pues con las comunicaciones que hay uno no siente que está exiliado, ni mucho menos, pero sí lo que se producen son exilios interiores, ¿no? Y eso sí deja huella, el exilio con los amigos que optaron por otra opción ideológica, toda la porquería moral que eso implica, ¿no? Pero imagina uno que una biografía como la tuya, que es la de un crítico literario, la de un lector apasionado de libros, en una situación así queda interrumpida de alguna manera. Tienes que mirar para otro lado. ¿Cómo has podido tú proseguir esa vocación de lector en un ambiente tan hostil como el que has vivido tú y la gente de tu generación? Bueno, a mí eso me ha salvado, es decir, la literatura me ha salvado y el ejercer la crítica literaria y el escribir artículos sobre tema literario y el no dejar de leer. Al contrario, uno porque se dedique a eso y porque sus intereses sean creativos, no puede dar la espalda a una realidad como la que hemos vivido en el País Vasco. Pero a la vez lo que tampoco puede hacer y ni debe hacer es dedicarse exclusivamente a eso, estar todo el día pensando en términos políticos. Uno se tiene que preocupar por la realidad en la que vive, se tiene que preocupar por este mundo, pensar en el destino de Occidente y todo eso, pero eso no quiere decir que te tengas que meter en la cabeza de un político o de un sociólogo necesariamente, ¿no? Hay que cantar también en los tiempos oscuros, que decía Brecht. Claro, y tener la satisfacción esa de disfrutar de obras literarias y de ejercer la crítica, ya digo, no solamente con la realidad, sino con las obras que están escritas en papel. Ahora, recientemente has publicado los totalitarismos blandos. Sí. En la editorial La Esfera de los libros, que tiene como subtítulo Podemos, nacionalistas y otros enemigos de la democracia. Antes de entrar en este libro, para que tú nos lo sitúes, ¿sí? Sitúes estos distintos niveles de aproximación que tienes a uno de los fenómenos contemporáneos de la política en España y en el mundo, dime qué libros en este tiempo oscuro te han salvado. Pues mira, voy a decir uno, muy sencillo, Chicos y chicas, de Soledad Puertolas. Es un libro de cuentos, un libro de relatos que me ha hecho disfrutar, porque es un libro en el que hay mucha sugerencia, no es un libro explícito, sugiere, omite, pero omite y sugiere para decir, no para ocultar. Y ya digo, es un libro que yo lo recomiendo, es uno de los últimos libros con los que he disfrutado precisamente, en ese lado de la vida que no tiene que ver con el compromiso y que por otra parte es necesario, ¿no? En fin, te cito este. Ha habido en tu generación, y tú mismo lo protagonizas, muchas, digamos, fugas, en el sentido menos, digamos,
fugaz de la palabra, de gente como tú, que se ha ido del País Vasco porque era muy difícil aguantar aquella presión. Desde el punto de vista humano, ¿qué ha significado para ti ese desprendimiento? Pues ya te decía que el sentido físico, el desplazamiento físico, para mí no ha sido nada dramático. ¿E intelectualmente? Intelectualmente sí, pero esto ya lo vivía de antes, quiero decir que se puede vivir en el País Vasco y estar exiliado de él, precisamente pues porque has roto con los amigos que en su día, con los que compartías muchas cosas y se hicieron nacionalistas, y entonces a partir de ahí ya no tenía sentido crítico con lo que esa ideología representaba. Con muchos amigos con los que militaste en la izquierda y también pensaban que el nacionalismo podía ser un instrumento ideológico y que podía tener su utilidad para cambiar la sociedad, aunque fuera una ideología con la que no simpatizaran. Bueno, pues también eso te creó distancias. Con amigos de la derecha que luego se radicalizaron y que de repente, en lugar de tener en común pues los valores de la Constitución y de la sociedad democrática, lo que tenían es unos valores sectarios, lo peor de la extrema derecha y de un catolicismo confesional que también hace que te distancies de ellos y que en el fondo también estaban ocultando esos intereses. Soledad. Y entonces al final, bueno, pues es una soledad en la que se vive, pero que ya digo que es interior, y en el caso de Madrid, pues lo único que he encontrado ha sido felicidad. Es decir, yo llevo 10 años, viví hasta los 50 en Bilbao, y desde entonces vivo aquí, ahora tengo 60, y bueno, aquí lo que he encontrado son satisfacciones, la posibilidad de discutir con personas sin que eso requiera una ruptura, como no hay asesinatos por medio, en fin, pues la gente está más capacitada para hablar y te duele mucho menos las cosas, quiero decir que entonces, claro, es que cuando hay por medio la muerte, cuando está por medio el asesinato, ya no se trata de diferencias políticas, se trata de otra cosa, es un tema de civilización. Has escrito un libro muy comprometido, porque en un momento determinado en España hablar de Podemos era recibir el anatema, ahora parece que la cosa se ha aliviado, ¿no? Bueno, es un tema del que habla todo el mundo. Me hace gracia cuando se habla del populismo y contra el populismo, porque muchas veces quien te está hablando contra el populismo son los mismos populistas, gente que tiene todos los tics. No ha nacido este fenómeno no ha nacido porque sí, y es una de las cosas que digo en el libro y sobre las que he reflexionado, ¿no? Esta sociedad ya tenía muchos resortes populistas, había un caldo de cultivo para que naciera ese fenómeno, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya digo, no he querido poner el término populismo en el título, precisamente porque lo que yo creo que es peligroso en el caso de Podemos y en el caso lo es también de los nacionalismos vasco y catalán son las raíces totalitarias, es decir, que tienen sus referencias en lo que ha causado las mayores tragedias en el siglo XX, ¿no? Que regaron de sangre el siglo XX. Y entonces he querido ir más lejos de lo que era el populismo, pero sin duda es un fenómeno también que conecta con lo que está pasando hoy en toda Europa y que por supuesto ya el populismo en sí, tenga raíces totalitarias o no las tenga, ya de por sí son movimientos y son paraideologías contra las que hay que estar prevenido, ¿no? Prevenido y desde época de Aristóteles, dices tú en el libro, como nos recuerda Enrique Krause, el populismo remite directamente a la demagogia, en la cual veía Aristóteles la causa de las revoluciones en las democracias. Sí. Aquí hay revolución, democracia, populismo, es decir, hay una mezcla muy, muy grande. ¿Crees que estamos en una revolución demagógica en este momento? Creo que hay mucha demagogia, pero afortunadamente no hay ninguna revolución. No tienen por qué ir emparentadas, ¿no? Lo que sí pueden crear es un deterioro de la sociedad democrática. Yo ya explico en el libro que aunque es verdad que tienen
estas ideologías, raíces totalitarias, no se pueden comparar ni mucho menos ni con el estalinismo ni con el nazismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el contexto es diferente, es decir, que se están produciendo en democracia, la democracia por un lado las contiene, por otro lado es verdad que también las potencia, ¿no? Pero no tienen nada que ver, o si tienen algo que ver, no pueden llegar nunca a esas consecuencias. Estamos en la Unión Europea y luego, pues incluso en su propia constitución ideológica, ellos apelan a una corrección política que es precisamente en la que reside la blandura, ¿no? Es decir, que continuamente, bueno, pues apelan incluso a la democracia, se creen más demócratas que nadie, es decir, que todos los demás son fascistas, menos ellos, ¿no? Esto es impensable en el totalitarismo clásico, tanto el nazismo como el estalinismo. Bueno, pues Stalin o Hitler se habrían echado a reír si alguien les acusa de no ser demócratas, ¿no? Y luego, pues todos los valores de la corrección política, el pacifismo, el ecologismo, en fin, ellos cogen con todas esas banderas que tienen que ver, por un lado, con el vaciamiento de la izquierda, es decir, que en el momento en que cae la URSS, la izquierda necesita abrazar otros valores, sostenerse sobre otros valores que la lucha de clases, ¿no? Tradicional, pero por otro llega ahí la aportación populista, que es la peligrosa, que es lo que la Clau llamaba la teoría del conflicto, ¿no? Que es trasladar el esquema y el dramatismo de la lucha de clases histórico a esos nuevos campos de debate, como son, ya digo, el pacifismo, el feminismo, y entonces introducir ese elemento dramático, ¿no? Presentar las reivindicaciones feministas como la lucha de sexos, la lucha de géneros, la lucha del ecologismo como la lucha entre el hombre y la naturaleza. Todo que tiene que ser un conflicto. Todo tiene que ser un conflicto. Ya. Y entonces, ¿Y claro, qué sosiego puede uno hallar para que esto no nos soliviante cada rato? Porque yo estoy soliviantado cada vez que digo algo al respecto, parece que estoy poniéndole una pistola a Jesucristo en la canana, ¿no? Sí, es que no es necesario llegar a eso, quiero decir que vivimos en una sociedad en la que, al margen de los clichés políticos, una inmensa mayoría de la sociedad ha aceptado muchos valores que en su día la tradición negaba, ¿no? Es decir, que hoy día es muy difícil encontrarte con personas que nieguen que las mujeres tienen el mismo derecho a los salarios. Otra cosa es que eso se haya convertido a tener los mismos salarios que los hombres. Otra cosa es que eso se haya convertido en una realidad, pero como valor que se postula, nadie lo discute, ¿no? En fin, nadie puede defender la crueldad con los animales, ni el respeto al medio ambiente, en fin, no hace falta introducir elementos conflictivos cuando ya la propia sociedad ha evolucionado incluso, pues en el Mayo francés fue muy necesario para asentar valores que luego ha asumido toda la sociedad, incluso la propia derecha, es decir, que en su día la madre sin compañero estaba estigmatizada. Hoy ya casi yo diría que es precisamente la Iglesia la que dignifica a la mujer sin compañero, en fin, hay una concienciación, bueno, pues ahora tienen otras banderas, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea que aquello que se ha avanzado no se trata de negarlo, sino precisamente de avanzar más, pero de avanzar sin dramatizar excesivamente. Iñaki, estamos en la Feria del Libro, muy brevemente me tienes que decir algo. Uno escribe un libro, tú en este caso escribes los totalitarismos blandos, Sí. ¿me cuesta decirlo? Podemos, nacionalistas y otros enemigos de la democracia. Lo da a la imprenta y sale ahí. ¿Qué aspira uno cuando escribe un libro? ¿Qué aspirabas tú a lograr con este libro? Hombre, perderlo de vista, la verdad. Uno cuando escribe un libro tiene la sensación de que se ha dejado muchas cosas en el tintero y casi, hombre, por un lado y por otro lado mentiría si lo que uno no espera no es que haya un público lector, ¿no? Que no tenga una receptividad, ¿no?
Pero bueno, en fin, tampoco vamos a echar cohetes. Uno ya sabe que eligiendo este tipo de títulos y de temas no se va a convertir en un bestseller. Pero te has quedado éticamente feliz de haber expresado tu opinión. Pues por un lado sí, porque se trataba de hacer una reflexión independiente y creo que la he hecho en una gran medida, pero por otro lado, pues siempre que se acaba un libro, hay muchos libros que empiezan a nacer en la cabeza de uno, y eso tú lo sabes. Ves cantidad de posibilidades de temas que se deben desarrollar y de nuevos ángulos. Lo importante de un libro es que te cambie, y no puede cambiar a los demás si no te cambia a ti mismo. Entonces, cuando te metes a hacer un libro, no sabes todavía lo que no tienes la conclusión desde el principio. Al contrario, un libro te obliga a pensar, y cuando lo has terminado eres distinto, eres una persona distinta a aquella que lo inició, ¿no? Seguro que ahora eres mejor porque el libro es bueno. Pues yo creo que el libro nos hace a todos, un libro a todos nos hace mejores si lo escribimos honestamente. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a ti, Juan. Y ahora...